ejercicio, ¿ya? Pero la idea es que vamos trabajando de una manera constante en el tiempo, ¿ya? Entonces, dicho eso, en química, ¿cierto? Nosotros estábamos viendo otro tema, ¿cierto? Nada que ver con esto, pero como les dije, vamos a empezar con la unidad de química de estequiometría. Oye, aquí no puedo, no sé si podré avanzar, ahí sí. Ya, entonces, la estequiometría. La estequiometría, ¿cierto? Metría viene de medición, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de estequiometría, estamos hablando, ¿cierto?, de la medición de sustancias, ¿ya? Como yo mido las sustancias. La estequiometría es súper útil en la vida cotidiana, chiquillos, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que lo ocupamos mucho. Voy a apagar el micrófono de silenciar, resistencia. Ya. Entonces, el primer concepto, ¿cierto?, sumamente importante que vamos a ver es el concepto de mol. Pero antes de ver mol, ¿ya? Hay un concepto que es antes de mol, ¿ya? Nosotros en la tabla periódica, y obviamente, claro, para avanzar en esta clase, yo debería saber más o menos qué significa cada número en la tabla periódica, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, la tabla periódica, vamos a ver que la tabla periódica está ordenada por grupos y por periodos, ¿ya? Pero también vemos que la tabla periódica va a tener un número grande arriba y un número chiquitito abajo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significan esos números? O sea, ¿qué sentido tienen esos números? ¿Ya? Entonces, vamos a decir, ¿cierto?, que estos números, voy a marcarlo con rojo, este número de acá, ¿ya? Ese número que estoy marcando representa, ¿cierto?, mi número atómico, ¿ya? Mi número Z, ¿sí? Es el número atómico. Y es el número por el cual se ordena toda la tabla periódica. La tabla periódica está ordenada por el número atómico, ¿ya? Está ordenado por el número periódico. Pero también, si se pueden fijar en la tabla periódica, hay un número chiquitito. Un número chiquitito en cuanto al número en sí, pero no, ¿cierto?, a la cantidad. De hecho, es mucho más grande, ¿cierto?, este número con respecto a esto. ¿Qué significa ese número? ¿Ya? Ese número significa, ¿cierto?, el número másico, que representa el número de protones más el número de neutrones, ¿ya? Y siempre es mayor, ¿cierto?, el número atómico. Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones. El número másico es la cantidad de protones más neutrones. Por eso es mayor, ¿ya? Entonces, ahora sí podemos avanzar. Teniendo eso en mente, ¿cierto? Nosotros, ¿qué número vamos a utilizar en estequiometría? Este, el número másico, ¿ya? Ese vamos a utilizar. Volvamos al concepto. Yo, ¿cierto? Yo represento todas las cosas, por ejemplo, yo me compro un litro, no tengo aquí el jugo, pero yo todo, por ejemplo, lo veo que tiene una medida, una unidad de medida, ¿ya? Por ejemplo, este alcohol gel, ya, este alcohol gel, si lo ven, ¿cierto? Dice 360 mililitros, ¿ya? Si yo veo por ahí, por ejemplo, un kilo de azúcar, ¿cierto? El kilo de azúcar, ¿cierto? Un kilo de azúcar representa la cantidad de masa, ¿ya? Si ustedes van y masan, no pesan, masan pan, ¿cierto? El pan lo van a amasar en gramos, ¿cierto? Entonces, todo tiene una unidad de medida. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de las sustancias, por ejemplo, de las partículas que están ahora en el aire? Mientras yo hablo, ¿cuántas partículas saltan de mi boca hacia la pantalla? ¿Ya? Eso tiene una unidad de medida, ¿ya? Y nosotros lo vamos a llamar mol, ¿ya? La unidad de medida de la sustancia es el mol, ¿ya? ¿Y cuántas cantidades, ¿cierto?, de moléculas, átomos o partículas hay en cada mol? Bueno, Avogadro, ¿cierto?, hizo un cálculo para determinar eso y dijo, ¿cierto?, a través de su experimento, ¿ya?, que había 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas o iones, ¿cierto?, en un mol, ¿ya? Entonces, este número es sumamente importante porque lo van a ver, ¿cierto?, en toda su pinche vida,
si estudian ciencias. ¿Ya? Un mol representa 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones. ¿Sí? Ese número ténganlo en mente, porque lo vamos a utilizar. Entonces, nosotros vamos a decir que en condiciones normales de presión, por eso es CNPT, en condiciones normales de presión y temperatura, un mol va a ser igual, ¿cierto?, a 22,4 litros, ¿ya? Litros, ¿cierto?, de gas, ¿sí? 22,4 litros de gas. Eso igual lo vamos a ocupar en algunos ejercicios, ¿ya? De hecho, eso lo van a ocupar cuando veamos termoquímica, lo van a ocupar mucho. Ya, entonces, volvamos acá. Tenemos varios conceptos, ¿ya? Habíamos visto, ¿cierto?, que en la tabla periódica, yo les dije, vamos a utilizar ese número chiquitito de acá, ¿ya? Vamos a utilizar ese número que se llama el número másico, ¿ya? Ese número chiquitito que está ahí lo vamos a utilizar, que es el número másico. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, ustedes, ¿cierto?, van a ver que mol, ¿cierto?, es igual a la masa partido en mm. ¿Qué es mm? Mm es la masa molar, ¿ya? ¿Cómo yo determino la masa molar? ¿Cómo yo determino la masa molar? Bueno, yo voy a determinar la masa molar, ¿cierto?, con mi tabla periódica, ¿ya? Y ese número chiquitito que está acá, ¿cierto?, ahora lo vamos a ocupar, ¿ya? Ahora lo vamos a ocupar. Voy a cambiar el plumón para no rayar ahí. Por lo tanto, hidrógeno vamos a ver que tiene una masa atómica 1. Azufre tiene una masa atómica 32. Oxígeno tiene una masa atómica 16. ¿Ya? Ya voy a ocupar esos datos. Entonces, ¿cómo yo determino la masa molecular del ácido sulfúrico? ¿Ya? ¿Cómo yo lo determino? Bueno, simple, ¿ya? Muy simple. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? 2. Tengo 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cierto? Yo voy a multiplicar mi número másico por la cantidad de átomos, ¿ya? 1 por 2 me va a dar 2. Más, ¿por qué más? Porque yo quiero determinar la masa molecular de esta molécula, ¿ya? Entonces yo tengo que sumar, ¿cierto?, el número de átomos por, ¿cierto?, el número másico, y lo sumo por cada uno, ¿cierto?, de estos elementos que constituyen la molécula, ¿ya? Por lo tanto, va a ser 2, porque son 2 átomos de hidrógeno, por 1, que es mi masa atómica del hidrógeno, más, ¿cuánto azufre hay? Como no hay ningún número, ¿cierto?, decimos que es 1, ¿ya? 1 por 32. ¿Por qué 32? Bueno, porque yo si voy acá, ¿cierto?, voy a ver que la masa atómica es 32. Más 32 por 1, más 16. ¿Por qué 16? Porque la masa atómica del oxígeno es 16. Entonces me va a quedar 16 por 4. ¿Por qué? Porque son 4 átomos de oxígeno. ¿Cuánto me va a dar en total la masa molecular del ácido sulfúrico? 98. ¿Por qué? Porque yo sumé todo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a, cómo va a ser, cierto, su unidad? Bueno, van a ser gramos partido mol, ¿ya? Gramos partido mol. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dar un lápiz. Ya. Por lo tanto, ¿sí entendieron? ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Sí. Capitán. Ya. Entonces, vamos con el metanol. Ya. Entonces, ¿cómo sería el metanol? Díganme ustedes para ver si entendieron. O si están mintiendo. Habría que ver la masa atómica del carbono, el hidrógeno separado y multiplicarlo Perfecto. por... Entonces, sería 12, ¿cierto? Por 1, porque es un carbono, ¿ya? Más. ¿Cuánto hidrógeno tengo? 3. 1.
Ah, no, 3. 3. Por 1. ¿Son 3 hidrógenos? Sí. Sí. ¿Y el de acá no se cuenta? 4. Por 4. Ah, 4. Perfecto. 1 por 4 más. ¿Cuánto? 16 por 1. 1, gracias. Ya. Entonces eso yo lo sumo, ¿cierto? Me va a dar 16. 16 más 12 más 4. ¿Cuánto me da? 32. ¿Ya? Entonces me va a quedar 32. ¿32 qué? Gramos partido mol. Así se determina la masa molar. ¿Ya? Entonces, y ahora sí. Ahora sí pueden ustedes ayudarme. Ya. Entonces, ¿cómo es esta molécula? ¿Cómo sería? Óxido de halo. ¿Cómo sería esta molécula determinando la masa molecular? ¿Cómo sería? 27 por 2 más 16 por 3. Exactamente, 27 por 2 más 16 por 3, que seca. ¿Quién es? ¿Quién es que me contestó? Que no puedo ver la... Ahí está eso, chao. Ah, Ah, ya, seca. Y entonces sería 16 por 3 más 27 por... 27 por... Uy, estoy... Ya. ¿Cuánto me da? 102. ¿Ya? 27 por 2 más 16 por 3 me da 102 gramos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ya, ahora sí. Sabemos cómo determinar la masa molecular, ¿ya? Y sabemos también, ¿cierto? Que mol es igual, ¿cierto? Sabemos que mol es igual a la masa partido en la masa molar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si yo sé que mol, ¿ya? Mol es igual a la masa partido en la masa molar, veamos acá un ejemplo. El metano es el principal componente del gas natural, ¿ya? ¿Cuántos moles, fíjense ahí, moles, no moléculas, cuántos moles de metano hay en 8 gramos de metano? ¿Cuántos moles de metano hay en 8 gramos? Le están dando los gramos, que serían 8 gramos, ¿cierto? Dividido la masa molar del metano, ¿ya? Nosotros sabemos determinar ya, ¿cierto? La masa molar, ¿sí? Tiene un carbono, por tanto es 12 más 4 por 1. Eso me da 16 gramos mol. Entonces va a ser 8 dividido 16. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a dar eso en mol? 0,5 mol. ¿Ya? 0,5 mol. Ese es mi resultado. ¿Se entiende? sí. Entonces avanzamos. Ya. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cuánto les daría? A ver. ¿Cuánto les daría eso? A ver si entienden. ¿Sí? 28. 28 te daría, ¿qué cosa? ¿Los gramos mol? Sí. Ya, te da 28 esto. ¿Ya? ¿Pero cuánto te daría en total? ¿Qué te están pidiendo? La masa de 2 moles de gas de nitrógeno. Ya, entonces. ¿Cuánto te da? Estoy escribiendo fuera de la pizarra. ¿Cuánto te daría? A mí me da 56. ¿Cuánto? Que está preguntando la masa, el M. No, a ver, ¿qué te está preguntando el ejercicio? Está preguntando la masa
de 2 moles de gas nitrógeno, la masa. ¿Te dan los moles? Sí, ¿no? Sí, 2. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa? Eso es tu X, eso no sabes. Eso estás buscando, la masa. Por eso, la MM sería 14 por 2. Es 28, 28 por 2 al otro lado sería 56, pero soy Perfecto, 56. Ya, te escuché mal entonces, me tengo que lavar las orejas. ¿Ya? 56 gramos. ¿Sí? Porque es 2 por 28, porque son 2 moles. Son 2 moles y determinaron la masa molar del nitrógeno, que es 28. ¿Por qué es 28? Porque son 14 por 2. Si ustedes van acá, ven que la masa atómica del nitrógeno es 14. ¿Cuántos átomos son del nitrógeno? 2. Entonces, por eso es 14 por 2. ¿Y 14 por 2 cuánto les da? 28. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No? ¿Quién dijo no? ¿Entienden, chiquillos? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, eso. Ya. Siguiente pregunta. Tienen que determinar primero la masa molar del agua. ¿Cuánto es la masa molar del agua? ¿Cuánto es la masa molar del agua? 10. 10. 16. No. No, 18, 18. Ah, Me dan 3 moles. Ya. ¿Quién dijo 10? No para exponerla, simplemente para ver en qué se equivocó. que el agua es H2O, ¿no? Sí, Que no H2O. lo veo de acá. Ah, pues estaba viendo. ¿Cómo se ¿Qué? llama este? Helio. Nada que ver. Ah, ya, bueno. Ya. No, sí, es bueno que igual se dé cuenta en que se equivocó. Pues. Sí, ya. H2O. ¿Ya? H2O, por lo tanto, son 2 moléculas de hidrógeno, ¿cierto? O sea, sería 2 más 16. 8, que sería, o sea, eso, 2 más 8. 2 más 16 y me da 18, entonces son 18 gramos mol. ¿Sí? Como son 18 gramos mol, ¿cierto? Y tenemos la masa, va a ser 54, ¿cierto? 54 gramos dividido 18, ¿no? 18. Quedé con el 8 de las Condes, 18. Ya. Entonces, Profesora, un compañero quiere entrar. ay, perdón. Pero recién ingresó, porque recién se puso un naranjito. En mi defensa. Ya. Entonces, eso, se van los gramos, ¿cierto? Simplificamos gramos, gramos, y queda mol. Entonces, ¿me va a dar cuántos moles? 3. 3, perfecto. 3. 3 mol. ¿Ya? Esto, 3 mol. Qué linda la palabra mol. Yo necesito mol. Ya. Ya. Entonces, pregunta acá, antes que se vayan. Si tenemos 3 mol, ¿cuántas moléculas, partículas o iones, cierto, hay en 54 gramos de agua? ¿Cuántas partículas, moléculas o átomos hay en 54 gramos de agua? ¿Mm? 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 ¿Cuánto?
¿Cuál era el número de Avogadro? No sé cómo se llama. 6,02 por 10 elevado a 23. 6. Ya, eso por 3. Perfecto. Eso por 3. 6,02 por 10 elevado a 23. Ese número de Avogadro, ¿cierto?, representa cuántas moléculas, partículas e iones hay, ¿cierto?, en un mol. ¿Ya? Un mol equivale a eso. Por lo tanto, si a ustedes le llegan a preguntar algo así, ustedes simplemente multiplican la cantidad de moles que les da, en este caso 3, lo multiplican por 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? ¿Sí? Dedo arriba o dedo abajo. Están durmiendo, chiquillos. Despierten. Ya. Queda poquito. Ya es viernes. Ya. Entonces, siguiente. Okay. Ya. Algunos ejercicios. Voy a dar un minutito para que desarrollen este. Y luego me dicen el resultado y lo comprobamos. ¿Ya? Ya, entonces, les doy un momentito para que desarrollen el ejercicio. Díganme cuando termine. Ustedes me dicen cuánto les da. 114. 114. Vamos a ver, esto es como un concurso. 12. Uy, qué lindo mi 12. No voy a usar. Qué indignante. Ya. Pensé que el plumón era mejor. Pluma. Ya. Ahí. 12, ¿cierto? 12 por 8. 8. 12 por 8. Uy, qué horrible. Ya. Bueno, eso es un 8. 12 por 8 más. Ya, bueno, ¿quién habilita la pizarra, po? Más 18 por 1. ¿Ya? Entonces me va a quedar 12 por 8, 12 por 8 más 18. Y eso me da 114. ¿Ya? 114 gramos mol. Hagan el dióxido de carbono ahora. 114 gramos mol. ¿Cuánto les da el dióxido de carbono? El CO2. 44. 44, perfecto. ¿Y el amoníaco? El NH3, amoníaco, que se utiliza en las tinturas. 17. 17, perfecto. 17. ¿Y el siguiente? ¿El aluminato? 102. 111. Oh, voy a inhabilitar su intervenciones, porque solo yo puedo la pizarra. Ya. ¿Cuánto les da? 111. A ver quién tiene la razón. ¿A uno le da 100 cuánto? ¿Alguien me dijo un número distinto? Ya, es 27. 27 por 2. 27 por 2 más 16 por 3. ¿Cierto? ¿Sí? Para terminar la clase yo estoy haciendo los números. Ya, 27 por 2 más 16 por 3. 102. ¿Y el hidróxido de sodio? 40. 40. 40, perfecto. Muy bien, secos. ¿Están listos? Ah.
¿Preparados ya para una prueba? Ya. Oh, me pegué en el brazo. Qué ociosidad esas personas que están rayando. Espero que sean los que están dando la respuesta. Ya, entonces, nos va a quedar, ¿cierto? Nos va a quedar agua, ya dijimos que agua era 18, glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 16, ¿cuánto es eso? Y el ácido sulfúrico, ¿cuánto nos da? 180. 180, perfecto. ¿Cuánto le da el ácido sulfúrico? 98. 98. ¿Sí? Ya. Están aburridos. Alguien está aburrido acá. Ya. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto les da? Antes que termine el tiempo. 46. 36. Ya, acá, ¿cierto? Yo multiplico todo lo que está, o sea, lo que está afuera por lo que está dentro. Entonces sería N2, ¿cierto? Porque ahí hay uno, y H4. Y el otro queda como CO. Entonces sería 2 nitrógeno, ¿cierto? Que sería 14. Sería 14 por 2, más 4, más 12 más 16. 14 por 2, si yo pongo 14 por 2, me da 28, ¿cierto? 28 más 4 más 12 más 16. Y eso me da 60. ¿Ya? Ese sería el resultado este, 60. Háganlo ustedes. Voy a borrar y borrar. ¿Verdad que no puedo borrarla? Ya. Entonces, les da 60, ¿ya? Ya. Acá tenemos otro tipo de ejercicio, ¿cierto? Que ya vamos a ver en las otras clases, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿No? No, profe, todo claro. ¿Todo súper claro? Juan Rojo. Ya, entonces yo asumo que ustedes... Dígame, profe, ¿Ah? aquí estoy. ¿Entendiste? Más o menos. Ya. Pero tienen que preguntar cuando se quede colgado, cuando quede como con dudas, ¿ya? Pregunten, no me importa explicar una y otra vez lo mismo, ¿ya? Para eso estamos. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, chiquillos, a la próxima me preguntan ya si van quedando perdidos en algo. Yo no tengo ningún problema en volver a explicarlo todo, ¿ya? Eso sería. Hasta la próxima. Buen fin de semana. profe, cuídese. Descansen. Chao, profe. Hagan yoga. Chao, cuídense. Relájense. Su huerta. Chao, Mati. Chao. Aprendan cosas, chiquillos. Busquen tutoriales. Aprendan a